yo les dije que si no la van a poder hacer acá, primero porque no tenemos 10 endémicas bogotanas y segundo porque para hacer una clasificación taxonómica se necesita tener un conocimiento de identificación que ellos no tienen. Entonces no sé si tú les puedes dar más o menos como una línea muy pequeña de cómo se hace una clasificación, pero pues que ellos por internet profundicen, ¿sí ves? Sino de cómo se hace una clasificación taxonómica, cómo funciona para que ellos más o menos comprendan y lo puedan explicar, porque pues no lo van a poder hacer acá. Hacer la clasificación. Imagínate que hicieran la clasificación taxonómica de 10 especies endémicas. ¿Nadie la copió? No. Yo creo que... Ah, tú en el C. ¿Nadie la copió? En el audio. Bueno, es hacer la clasificación taxonómica de 10 especies por estudiante. O sea, Hacerla pues es colocar la taxonomía en la planta. Colocan la especie por internet y aparece la clasificación. ¿Qué más van a hacer? Pero entonces, No van a hacer mezclado sistemático. es que eso es lo que yo le decía. O sea, si a mí me piden coger una planta de acá, tiene identificación, yo tengo que tener primero un conocimiento. Segundo, tener un libro donde yo voy empezando a mirar la forma de la hoja. Ella te va dando ciertas características que te van llevando por cierta ruta. Dependiendo de la hoja, tú te vas por una línea, dependiendo del tamaño te vas, y así vas avanzando hasta que llegas a la familia. Pero para eso necesita un conocimiento que ustedes pues no tienen. ¿Tienen lista ya? Pues es que mira, aquí hicimos ¿qué pusimos dentro de las endémicas que tenemos acá? El junco bogotano, La orquídea Bogotá. la orquídea Bogotá, La flor amarilla, que es de... sí, el frailejón. el que les dije, la margarita de pantano y pues el frailejón. De resto acá no hay más. ¿Qué otras endémicas tenemos acá? No, ni más. Con No hay esas. más. Entonces, en eso es que ustedes van a tener que decirle a su docente entonces, que efectivamente no van. tal vez podríamos poner más de la región. Cuando hablamos de alimentos modificados, les hicieron la aclaración de si son de esos alimentos procesados o artificiales. Lo que pasa es que miren, algo que a nosotros nos está afectando en este momento a nivel mundial es la sobrepoblación. El hecho de que haya tantas personas en el planeta obliga a una alta generación de alimentos. ¿Y para eso qué se necesita? Recursos naturales. Entonces, agua, suelo para poder cultivar, para producir grandes cantidades de comida. Eso es un desgaste tenaz para la naturaleza porque obviamente también entramos a otra serie de producción agrícola que es altamente dañina y nociva para el planeta. Pero en el tema de los alimentos modificados ya entramos en otra discusión porque miren, a nivel de alimentos naturales, una gran dinámica negativa que se da es que muchos de los alimentos actualmente están siendo manipulados, ¿no es cierto? Entonces hay empresas multinacionales que modifican, por ejemplo, las semillas, las manipulan genéticamente para que, por ejemplo, sobrevivan cultivos sin fumigación, o sea, sean resistentes a las pestes. Eso de alguna manera, si usted lo piensa, puede ser bueno porque no necesita fumigantes para poder controlar las enfermedades de las plantas. Pero el hecho de que usted coja una planta y le mueva y le cambie sus condiciones naturales genera otro tipo de problemas. Entonces, ¿qué tanto derecho tenemos nosotros como especie para cambiarle la naturalidad a la naturaleza? ¿Sí? Entonces yo modifico la semilla para poderme beneficiar de ella. Y eso obviamente también genera otros cambios como cuáles, que por ejemplo no permitan que la planta vuelva a generar semilla. Entonces por eso usted ahorita abre un alimento y se da cuenta que una naranja ya no trae pepas. ¿Y eso qué facilita? Que usted ya no pueda tener la semilla de manera libre. Que si usted quiere tener un árbol de naranjas, coja esa semilla y la pueda sembrar. Ya no se puede. Entonces eso también es un deterioro para la naturaleza porque vamos a volvernos dependientes entonces de esas semillas manipuladas que nos quieren vender a la mala, ¿sí? Con una cantidad de modificaciones que a la final no van a ser tan benéficas para nuestro cuerpo, ¿sí? Pero que de alguna manera también no nos va a permitir hacerlo de otra manera porque como las plantas ya no dan la semilla en el fruto, ya no hay de dónde obtenerla, entonces o sí la compran. Entonces todas esas variaciones son dañinas para la producción de alimentos, pero más allá también el hecho de que haya tantas personas y que ahorita los alimentos estén siendo modificados, envasados, metidos en plástico, pues también se vuelve una dinámica negativa para el planeta por la generación de basura, ¿sí? La generación de residuos y más que todo plásticos que nos tienen inundados el planeta. ¿Y de dónde viene el plástico? ¿Quién ustedes saben? Es un derivado del petróleo. Entonces dése cuenta que el petróleo no solo se usa para producir combustible, sino que también
todos los plásticos, todos, absolutamente todos, son un derivado del petróleo. Hasta el chicle. Hasta el chicle, sí señor, es un derivado del petróleo. Entonces dése cuenta que el plástico nos abunda, nos inunda. Y eso también es un problema de contaminación para la naturaleza. Los alimentos modificados nunca van a ser sanos para el cuerpo, porque de alguna manera todas estas cosas que le inyectan y que le ponen para, de alguna manera, garantizar producción, a largo plazo se van acumulando en el cuerpo y también generan problemas de salud. No son saludables ni son tampoco naturales, porque la naturaleza no los está dando de manera propia, sino que están siendo manipulados por el ser humano. Ok, ¿hay otra pregunta? La segunda pregunta, ¿cuáles son las plantas endémicas? Cuando nosotros hablamos del término de endemismo, hace parte del mismo concepto de nativo, en cuanto a que las especies de flora y fauna nativas son esas que se encuentran en un territorio, ¿no es cierto? Que son propias de un territorio, sea Colombia. Pero cuando nosotros hablamos de endemismo, ya estamos hablando propiamente de ciertas plantas o animales que crecen en zonas específicas porque estos espacios les brindan unas condiciones que ellas necesitan específicamente para poder vivir. Entonces las plantas endémicas son aquellas que usted va a poder encontrar en un espacio específico, no más. Y si ese espacio o ese territorio específico desaparece, pues también desaparece la especie, porque como el mismo término lo dice, usted no le va a poder garantizar estas condiciones en otro ecosistema diferente. Por eso las plantas endémicas son tan importantes conservarlas, porque si no podemos garantizarle su sostenimiento, pues va a ser otra especie extinta del planeta, porque pues no va a poder estar en ninguna otra parte. ¿Listo? ¿Cómo se cuida una endémica? ¿Cómo se cuidan las plantas endémicas? Yo pensaría que la única manera es conservando los ecosistemas naturales a las que ellas pertenecen. Un ejemplo, el junco bogotano, que era el que estábamos viendo en el ecosistema de Páramo, para yo poder garantizar que ese junco no desaparezca, pues debo garantizar que las condiciones de agua donde está viva, porque son unas plantas acuáticas, pues sean o tengan unas condiciones básicas en cuanto a lo que es pH, acidez, los niveles de contaminación que tan altos pueden ser para que ella pueda mantenerse y pueda seguir desarrollándose sin verse afectada. Entonces la mejor manera de garantizar que las plantas endémicas sobrevivan es garantizando la protección de esos ecosistemas donde ellas crecen, porque ahí es donde están las condiciones que ellas necesitan para poder sobrevivir, no hay de otra. Y esas condiciones de alguna manera no pueden ser generadas por el humano. Por eso lo único que nosotros podemos hacer es tomar medidas de preservación y de conservación que garanticen que esos ecosistemas se mantengan, no hay más. Eso iba a preguntar. ¿Qué estrategias se emplean para su conservación? Lo que pasa es que depende del endemismo, ¿no? Porque tengan presente que plantas endémicas hay en todas las regiones del país, ¿sí? Y de eso que dependerá la altura, la humedad relativa, el pH de ese ecosistema. Hay ciertas condiciones que cada ecosistema tiene independiente o tiene diferente por la región en donde crecen. Entonces, esas estrategias siempre tendrán que ir atadas o amarradas al ecosistema de donde venga esa planta endémica. Si es una, por ejemplo, una endémica de clima cálido, será muy diferente a una endémica de páramo. La altura, el frío o el calor hacen la diferencia. Entonces, la manera o la estrategia sí sería que dependiendo de la especie, pues se garantice que ese ecosistema tenga esas condiciones mínimas en cuanto a lo que es los niveles de contaminación, la calidad del agua, que eso sí es fundamental para cualquier ecosistema, ¿sí? La reforestación, porque muchas veces también se comete el error de tumbar y tumbar y tumbar árboles y eso también genera unas dinámicas negativas con el ecosistema. Entonces, entre más vegetación nativa pueda existir, las endémicas también se conservan porque todo es una interacción ecológica, todo es una relación de todos con todos. Si yo garantizo que las plantas nativas se conserven, que se puedan tener cuerpos de agua, ¿sí? Eso también va a garantizar que esas endémicas sobrevivan. No hay otra. ¿Y cómo se cuidaría la no endémica? Lo que pasa es que la gran diferencia entre las que no son endémicas es que ellas de alguna manera sí son un poquito más guerreras. Entonces, con condiciones básicas de humedad, de radiación solar, porque no todas las plantas necesitan la misma cantidad de sol o la misma cantidad de agua, por ejemplo. Y eso sí la naturaleza lo hace solito, ¿sí? Que es lo único que nosotros no debemos hacer, por ejemplo, quitar la vegetación.
porque ellas, acuérdense que cuando mirábamos el recorrido, ellas ayudan a fabricar agua. Entonces hay que garantizar, ¿sí?, que haya una mínima cantidad de agua, de luz, de plantas, para que se puedan mantener. Las que no son endémicas tienen más garantía de sobrevivir, porque pues tú no solo las vas a poder ver ahí, sino que las vas a poder ver en otros ecosistemas, o también tienen una propagación mucho más fácil, son más resistentes, más tolerantes, se adaptan más fácilmente, por consiguiente pueden sobrevivir más fácil solitas, a diferencia de las endémicas que sí necesitan un cuidado más especial. ¿Listo? ¿Me regalan una fotito con los chicos? Por favor? supuesto. Ah, noveno A. Claro que siempre sí. no, Ay, muchas gracias. Ah, como chiste.